Bueno, pues muy buenas tardes. Gracias por venir, Diana, a esta entrevista. Es un enorme gusto que estés aquí, que des este espacio, este momento para platicar. Pero antes de iniciar con esta entrevista, quisiera recordarle a todas las personas que se suscriban a este canal de YouTube, que eso es muy importante para mí, de esa forma me pueden ayudar, y que compartan este video, si es que les gusta, pues con personas que les pueda interesar este tipo de temas. Entonces, pues bienvenida, Diana Márquez. Pero antes de que me platiques sobre este tema tan interesante que habíamos comentado fuera de cámara, ¿quién es Diana Márquez? Híjole, qué buena pregunta, ¿no? Pues bueno, primeramente muchas gracias por el espacio, sobre todo pues por contemplarlo para tu canal. ¿Quién es Diana Márquez? Bueno, yo creo que esa es la pregunta donde yo he iniciado todo mi autoconocimiento, ¿no? Y pues Diana Márquez ha sido Diana Márquez en muchas facetas. Ha sido la Diana Márquez pues ingenua, la Diana Márquez niña que solo disfrutaba, luego la niña ya no tan pequeña, ¿no? Que ya empieza a ver necesidades en su familia, que ya empieza a ver pues otras necesidades que ya no tienen que ver con el yo nada más, ¿no? Y pues ya la Diana Márquez adulta, ¿no? Que es como que ya no te puedes andar haciendo loco como de niño, ¿no? Pasaba algo y pues se te olvidaba y continuaba riéndote y jugando. Diana Márquez, pues no te puedo dar como un concepto en especial porque considero que pues sí, mis cambios son continuos. A veces yo me observo, ¿no? De un mes antes y digo, ay caray, cómo me cambió el pensamiento, ¿no? Entonces, contestar quién es Diana Márquez sería muy complejo porque te tendría que preguntar cuál Diana, la de ayer, la de antier o la de hoy, ¿no? Entonces, pues es como una pregunta muy amplia para mí contestártela. Es muy difícil decir simplemente soy esto, porque entiendo que somos un gran número de cosas y estamos en un descubrimiento, no somos los mismos de ayer, ni seremos Claro. los mismos de mañana. Entonces vamos a cambiar la pregunta un poco, sino ¿a qué te dedicas ahora? ¿Qué haces? Ok, bueno, pues entre mis ocupaciones la que desarrollo más de lleno es la masoterapia. La masoterapia pues básicamente es la maniobra del cuerpo humano por medio de tus manos. Doy masajes relajantes, descontracturantes, algunos terapéuticos y pues básicamente de eso es de lo que vivo y es a lo que le dedico más tiempo. Sin embargo, pues también tengo otras ocupaciones. También una de mis especialidades dentro de la masoterapia es la parte geriátrica, la parte gerontológica, ¿no? Que es atender a personas de la tercera edad. Entonces también doy algunas consultas, ¿no? Tú tienes tu familiar, pues ya en esta fase de su vida y pues siempre viene como pues todo un contexto familiar, ¿no? Que el hermano que ayuda más, el que ayuda menos o que consideran que es más bueno, que es más malo. Entonces ahí es donde entra pues digamos mi acompañamiento, aparte de poderlas acompañar pues sí, en el cuidar el cuerpo físicamente hablando de la persona, pues puedo acompañarlas como para hacer algo más amplio y pues poderle ofrecer una mejor calidad de vida a la persona en cuestión. También doy talleres de otro tipo y pues así un poquito de todo, pero principalmente la masoterapia, ese es mi fuerte. Si alguien te quiere contactar, tú estás trabajando en Ciudad Cuauhtémoc, aquí en Chihuahua. Entonces te pueden mandar un mensaje, te pueden escribir. Sí, claro que sí. Hay un tema que me llama mucho la atención, que me gustaría que me platicaras, que nos compartieras, porque aunque hice mi esfuerzo por entenderte, pues como que hay cosas que se me escapan. Okay. Entonces me gustaría que me platicaras qué es eso del enneagrama. Ok, pues muy buen tema. Mira, ahorita que te comentaba de las facetas de Diana Márquez, hubo una faceta donde entendí que tenía que trabajar conmigo misma y así lo hice, ¿no? Entonces, cuando logré entender como mis necesidades, mis porqués y mis para qués, luego me topé con un limitante, ¿no? Que yo decía, híjole, o sea, pues si yo le he metido tanto a mi vida, he invertido tanto en leer, en informarme, en sanar, ¿por qué no puedo restablecer mi vínculo con mi papá? ¿Por qué no puedo restablecer mi vínculo con mi hermana? ¿Por qué no puedo restablecer mi vínculo con las personas, no? Si yo ya estoy bien. Y entonces, pues como dicen, ¿no? Luego cuando el alumno está listo, aparece el maestro o aparece
la respuesta, ¿no? Entonces, pues en ese lapso que yo estoy como con esa inquietud, ¿no? Y hasta con ese reclamo, ¿no? De, pues si yo ya lo estoy invirtiendo en mí, ¿por qué eso no crea un eco? ¿Por qué no se expande? Y es cuando en un taller que tomé, que ni siquiera de ese tema en especial, dan pues la mencionan, ¿no? Así como, hay una herramienta que se llama Eneagrama y agrupa el tipo de personas que somos y hasta ahí, ¿no? Y para mí, pues no fue como algo en saco roto, se me quedó muy grabado y de ahí, pues es donde yo ya empiezo a hacer como que el clic, ¿no? Con el Eneagrama y con esta parte de, es que vemos más personalidades, ¿no? Porque pues siempre viene como este dicho de trata a los demás como a ti te gustaría ser tratado, ¿no? Es un pensamiento de que pues todos somos humanos y somos todos iguales. Sí, entonces tú te basas en eso, ¿no? Y entonces yo trataba a las demás personas como a mí me gustaba ser tratada y me daba cuenta que eso no generaba ningún impacto positivo o que lo generaba con unas personas y con otras no. Entonces como que había ese caos, ¿no? De entonces ¿cómo le hago? ¿Cómo los trato? ¿O qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Más que qué, cómo, ¿no? ¿Cómo lo hago? Porque pues había ese interés de hacerlo, pero no sabía cómo. Y por más que checaba, no sé, pues yo revisé mucho lo que es la astrología. Y dentro de la astrología, pues sí, hay un sinfín de cosas, pero es muy amplio. Entonces para mí se me hacía muy complicado estar pasando a cada persona que conocía o a cada persona con la que convivía por ese filtro, ¿no? La astrología, para ver si entiendo lo que me estás diciendo, es como preguntarle en qué día naciste, a qué hora naciste, dónde estaba el sol, dónde estaba la luna, algo así. Sí, entonces se vuelve algo muy complejo, ¿no? Es hermoso ver tu carta astral, pero pues se vuelve una herramienta poco práctica, porque entonces no es como que yo te diga, oye, Manuel, ¿qué signo eres, no? Y ya tú me vas a decir, soy Cáncer, y yo, órale. Pero ¿y cuál ascendente tienes? ¿Y dónde estaba la luna? Y ya se vuelve algo muy complejo, ¿no? Entonces no es algo práctico que tú puedas hacer instantáneo y que lo puedas comprender de manera muy, muy práctica. Entonces, ¿qué pasa? Que al final de cuentas dices, no me sirve. Sí está muy padre y todo, ya vi mi carta astral personal, pero no me sirve para lo que yo quiero. Y entonces llega el Eneagrama. Esa vez fue así como una embarrada. Y después llega en un taller que sí era meramente del Eneagrama. Ese taller, sí es así, el tema principal era Eneagrama, más no abordaba a fondo el Eneagrama. Solo lo hacía como en conceptos muy básicos. Te hablaba de los eneatipos y de su recorrido entre ellos, pero no te hablaba más a fondo, ¿no? Entonces tomé ese taller y yo me enamoré del Eneagrama, porque fue cuando le encontré un sentido a las dinámicas familiares sobre todo, ¿no? Que bueno, yo todo lo que he descubierto o lo que he aprendido o lo que me ha interesado aprender, pues siempre ha venido de esta cuestión, ¿no? A mí siempre me gustó mucho la historia. Entonces recuerdo mucho una de nuestros maestros que nos decía, si tú no conoces tu historia, estás condenado a repetirla. Y cuando yo escuchaba la palabra condenado, me generaba mucho conflicto porque decía, híjole, o sea, ¿qué impacto tiene la vida que tuvieron mis antepasados, mis ancestros, o mi papá y mi mamá, así de simple, en mi vida, en mi ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pues ahí es donde viene el interés, ¿no? De no nomás trabajar en mí, sino también ver todo el contexto. Y precisamente para eso, ¿no? Para no estar condenada a repetir las cosas que incluso conscientemente ves y tú dices, no, yo no quiero ser eso de mi familia, pero como nomás lo dices que no y lo niegas, realmente no es un trabajo, no lo estás integrando, no lo estás nada, solamente lo estás negando, ¿no? Y entonces el Eneagrama te da la oportunidad de abordar esa parte, o sea, de poder entender y decir, soy hijo de tal personalidad y hija de tal personalidad, y eso me da una idea de entender, pues por eso había estos conflictos, pues por eso mi mamá me educó muy estricta con esto, o por eso la inseguridad está de mi mamá, ¿no? O de mi papá. Entonces te abre un contexto muy grande que lo puedes agrupar de manera muy simple. Entonces pues fue ahí donde dije, no, yo amo el Eneagrama, me encantó, y principalmente lo estudié como una herramienta personal. El Eneagrama es como
Grama es gráfico, N9, algo Sí. así tiene relación. Sí, la figura es, bueno, no sé si la podremos poner ahí ahorita para que quien nos ve Claro que la sí. ubiquen. La figura es básicamente es un círculo, tiene una figura primero de seis picos, como una estrella, digámoslo así. La figura que están viendo en pantalla. Así es. Y un triángulo, ¿sí? ¿Qué es esto? Pues el eneagrama, ahorita se los platicaría yo con una base en cuanto a las personalidades, pero realmente el eneagrama pues tiene todo un trasfondo científico, matemático y de todo, ¿no? Se utiliza para muchísimas cosas. Y puedes englobar mucho ahí, ¿no? Porque pues el triángulo, la Santa Trinidad, el hexagrama, o sea, es todo, ¿no? Pero en sí el eneagrama pues es una, digamos, estrella de 9 picos, ¿sí? Se usa el 9 porque pues en varias culturas el 9 significa como el todo, ¿no? Como la estructura, como el todo, donde se juega el juego. Entonces, aquí lo que se hace es, el eneagrama basado en las personalidades, sostiene que existimos 9 tipos de personas, o 9 personas, o bueno, que tienes la función de 9 tipos de, digamos, de metas, digamos, de destino, digamos, de función, ¿no? O sea, yo creo que si hubiéramos un solo tipo de persona, pues no funcionaríamos, porque pues cada actividad que hacemos y cada cosa que hacemos, pues depende de diferentes habilidades e incluso diferentes sentires. Entonces llegas por motivos de tu vida Así es. a necesitar herramientas, empiezas a investigar sobre tu personalidad, sobre quién eres, encuentras que lo que te han explicado, la forma que tienes de ver el mundo, como que le falta algo, Así es. no comprendes qué es lo que pasa, te das cuenta que no todas las personas somos iguales, que hay diferentes personalidades, y escuchas una palabra que te llama la atención, eneagrama, empiezas a investigar más y le encuentras que el eneagrama es una herramienta que te ayuda a ti para ver las personalidades y cómo interactúan contigo y tú con ellas. Así es. Y empiezas a ver un entorno familiar y entender por qué tu mamá era como era, por qué tu papá es como era, por qué las personas que te rodean. Empiezas a investigar más profundamente ahora en un taller formal y a documentarte más y descubres que no solamente es un símbolo o una herramienta psicológica, por así decirlo, sino que tiene una historia de fondo que es más como espiritual, ¿no? Con numerología, con simbología y que se utilizaba con otros nombres en el pasado. Empiezas a descubrir esto y ahora sabes que hay 9 tipos de personalidades, por lo que dice. ¿Te parece bien si me platicas ya de lleno qué es el eneagrama y estas personalidades en el siguiente video? Sí, claro que sí. Bueno.